Llamo vuestra atención a un pasaje más de la carta a los Filipenses sobre la que estamos reflexionando, capítulo 3, versículos 1 al 14. Leo el texto bíblico. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas y para vosotros es salvaguardia. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es a base de la ley, sino la que es por medio de la fe de Cristo, la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe, a fin de conocerle, y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, por si de algún modo consigo llegar a la resurrección de entre los muertos. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya lo haya conseguido en relación con la perfección total, sino que prosigo por ver si logro darle alcance, puesto que yo también fui alcanzado por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no considero haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago: olvidándome lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta para conseguir el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. La vida de identificación con Cristo, que es uno de los conceptos fundamentales de esta carta. No podemos olvidar que el núcleo de la carta es Cristo. Por tanto, Cristo opera el gozo, Cristo opera la perfección de vida, Cristo opera la esperanza. Todo cuanto hay en la carta descansa necesariamente en Cristo, que es el dador de los dones perfectos de Dios para la experiencia del cristiano. Ahora, la identificación con Cristo produce necesariamente un cambio como consecuencia de una transformación personal. Cuando yo creo en Cristo, no simplemente vengo a una relación con Él, sino que se produce en mi vida un cambio tan radical que la Biblia lo compara, solamente para que podamos entenderlo, con un nuevo nacimiento. Cristo es la causa del estilo de vida cristiana. En 1:21 lo hemos considerado ya cuando Pablo dice: porque para mí el vivir es Cristo. Y este Cristo que se hace vida en nosotros es también el ejemplo supremo para el compromiso del cristiano. Y hemos notado esto en el capítulo 2, versículos 5 al 11, donde Pablo habla del descenso del Verbo de Dios haciéndose hombre y la humillación como siervo hasta la muerte y muerte de cruz. Esa identificación produce, como habéis notado por estos dos temas anteriores, produce un cambio de vida y un cambio de orientación y un cambio de objetivos personales. Pablo va a abordar este tema luego de una cariñosa advertencia en los versículos 1 al 3. Dice: quiero repetiros esto para que vosotros os mantengáis firmes. Y menciona 3 veces el verbo guardarse en el versículo 2. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Y a continuación dice: y todo esto es por una causa, porque somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios. Por tanto, me acerco al pasaje que leímos hoy
y descubro en él tres cosas. Primeramente, Pablo, el apóstol, habla de un cambio en la vida del cristiano. En segundo lugar, habla de la experiencia que produce ese cambio. Y finalmente, nos invita a una decisión personal en relación con toda la enseñanza anterior. Primeramente, pues, el cambio. El cambio en esta ocasión está tomado del mismo ejemplo de Pablo. El creyente no puede confiar en sí mismo, es decir, en la carne. El creyente tiene intereses distintos a los de su forma de vida natural. Y el apóstol Pablo nos dice, yo tengo o tenía elementos de confianza. Notaréis que el apóstol habla de algunos que estaban confiando en la carne, en sus cosas personales. Y dice el versículo 4, yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Es muy probable que el apóstol Pablo esté pensando en los judaizantes que vienen a las iglesias, que dicen, nosotros somos enviados de los apóstoles verdaderos de Jesucristo, Pablo no es un apóstol, y comienzan a poner delante de la congregación, a exhibir delante de la congregación perfecciones que les son propias, condiciones que les son propias para levantarse, exaltarse a sí mismos, en detrimento de Pablo, que dice aquí, yo también tengo cosas en que confiar. Y Pablo habla de la confianza natural que el creyente puede tener, que el hombre puede tener en honestidad de vida en cuanto a las prácticas que hacía. Notad que Pablo confiaba primeramente en los rituales que le habían enseñado. Versículo 5. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. La primera confianza de él es que había sido circuncidado al 8º día. Los padres de Pablo habían cumplido el precepto legal que establecía que el hijo varón nacido en la familia tenía que ser circuncidado al 8º día. Dios lo había establecido ya para Abraham, Génesis capítulo 17, versículo 12. Más adelante en el libro de Levítico, en donde Dios establece cómo quiere el culto, cómo quiere ser adorado, de qué manera tiene que comportarse y conducirse los que son del pueblo de Dios, vuelve a recordarles la obligación de la circuncisión al 8º día. Levítico capítulo 12 y versículo 3. Y en el mismo libro de Levítico, pero 10 capítulos antes, en el capítulo 10 capítulos antes, en el capítulo 1, el escritor habla también de la circuncisión como parte esencial que corresponde a aquellos que son del pueblo de Israel. Por tanto, Pablo dice, yo tengo confianza en los rituales porque he sido circuncidado al 8º día. Además, Pablo confiaba en su ascendencia. Versículo 5. Soy del linaje de Israel. Por ascendencia pertenecía, estaba entroncado, diciéndolo de una forma coloquial, podía presentar los documentos que le acreditan como descendiente de Abraham. En la descendencia de Abraham estaba, en la genealogía de la descendencia de Abraham, estaban los padres y los abuelos de Pablo. Por tanto, pertenecía al pueblo de Dios. No había sido incorporado al pueblo de Dios por haber sido alcanzado, discipulado, hecho un prosélito, sino que él era directamente descendiente de aquellos del pueblo de Dios y podía presentar sus credenciales. Era un hombre que podía enorgullecerse porque era del linaje de Israel. No todos podían demostrar esa ascendencia. Es más, muchos de los que venían por las iglesias hablando mal de Pablo no podían testificar de su ascendencia. Habían adquirido, digamos así, derechos en el pueblo de Israel y los consideraban como israelitas, es decir, como judíos, porque se habían incorporado de alguna forma que la ley permitía al pueblo de Israel.
Algo más. No solamente Pablo confiaba en su ascendencia, confiaba también en la tribu de donde provenía, versículo 5, de la tribu de Benjamín. Benjamín, el patriarca que da origen a esta tribu, tenía un componente único en relación con los 12 hijos de Jacob, y es que fue el único que nació en la tierra prometida. Génesis capítulo 35, versículos 19 y siguiente. Es la tribu de la fidelidad. Se mantuvo unida permanentemente a la tribu de Judá en la división del reino, y la tribu de Judá, como sabéis muy bien, era la tribu de donde había de venir en la descendencia de esta tribu el Mesías. Por tanto, tenía una gran importancia. Él era de una tribu que nunca se había separado de Judá, que no se había disgregado y mezclado incluso con gente de otras naciones. Era un hombre que podía demostrar una confianza grande en la tribu de donde provenía. Podía tener orgullo de su procedencia en cuanto a las tribus de Israel. Confiaba en algo más. Confiaba en sus tradiciones. Hebreo de hebreos. Quiere decir con esto que no era helenista. Es decir, no había estado o se había trasladado al mundo griego y había perdido, como muchos de los judíos en el mundo griego, su componente esencial, que era el idioma. De manera que había helenistas con sinagogas en Jerusalén que no hablaban el hebreo, hablaban solamente el griego. Y Pablo dice: yo soy hebreo de hebreos. He permanecido fiel al sistema religioso y al sistema social de mi pueblo. Algo más, confiaba en la religión. Versículo 5. En cuanto a la ley, fariseo. Los fariseos eran cumplidores celosos, observadores celosos de todo lo que la ley establecía. Muchas veces nosotros hablamos de los fariseos en plan despectivo, pero realmente los fariseos, aunque no creían en el Mesías, aunque fueron enemigos directos de Jesucristo, no había duda que tenían unas virtudes especiales. Amaban la palabra, leían la palabra, conocían la palabra. Muchos de ellos lo sabían de memoria. Y esto les llevaba al cumplimiento celoso del sistema religioso. Recordáis que Jesús dice de algunos de ellos que diezmaban la menta y el eneldo, es decir, diezmaban todo porque la ley determinaba el diezmo, había establecido el diezmo para el pueblo de Israel. El problema fariseo esencial en la Biblia era desechar la justicia de Dios para establecer la suya propia. Ellos no podían admitir bajo ningún concepto la salvación por gracia mediante la fe. Ellos pensaban que la justificación por fe era algo que no estaba en el pensamiento de Dios, y que Dios justificaba a aquel que cumplía estrictamente las obras de la ley, entendiendo que aquella expresión, haciendo esto viviréis, tenía que ver con la salvación, que Dios recompensaba con la salvación, con el perdón de los pecados, a aquellos que cumplían específicamente la ley. Cuando Pablo mismo tiene que decir, explicando esto en la carta a los romanos, también que por las obras de la ley, y en Gálatas, por las obras de la ley, ninguna carne será justificada delante de Dios. Jesús reprendió a los fariseos por su hipocresía, porque decían ser una cosa y aparentaban otra. Ahora, él confiaba también en otra cosa, en su actuación personal. Mira el versículo 6. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. Pablo había tomado sobre sí la responsabilidad, estaba en un ministerio tremendamente nocivo e impulsado sin duda alguna por Satanás, y el ministerio de Pablo era perseguir a la iglesia de Jesucristo, y si fuese posible exterminar a los cristianos. Para Pablo era un privilegio. Quiero recordaros, hago un pequeño paréntesis aquí, y es que Pablo nunca pudo olvidar su condición de perseguidor de la iglesia. Lee sus escritos y notas que de vez en cuando Pablo dice: yo perseguí la iglesia de Dios. Pablo estaba persiguiendo aquello que Cristo amaba.
y aquello por lo que Cristo dio su vida para conseguir un pueblo propio, celoso de buenas obras. Algo más, Pablo da un sexto elemento de confianza personal. Versículo 6. En cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. No en la experiencia o irreprensible en cuanto a Dios, sino en cuanto a la condición humana. Es decir, Pablo dice aquí, no hay nadie que pueda decir que yo no he cumplido algún precepto de la ley. No era perfecto, él mismo lo reconoce, no solamente en lo que va a decir como hombre espiritual, sino generalmente no hay nadie que sea perfecto en la experiencia de los hombres, pero en cuanto a la justicia, todo cuanto la ley había determinado que se hiciera, él lo había hecho. De otra forma, no tenía a nadie que pudiera decirle, Pablo, estás incumpliendo algún precepto de la ley. Todo esto era el orgullo de Pablo en su vida anterior a la identificación con Cristo. Pero hay un cambio profundo, y Pablo dice aquí que todas estas cosas que eran para mí ganancia, versículo 7, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Hay un cambio de mentalidad absoluta. La mente de Pablo antes estaba orientada a mantener su historia, a recordar su historia. Era un hombre que no había dejado de practicar lo que le habían enseñado y él se mantenía en ella. Había estado orgulloso de su ascendencia porque era del linaje de Israel, estaba orgulloso de la tribu en que procedía porque era de la tribu de Benjamín, estaba orgulloso de mantener las tradiciones que sus padres y en la historia anterior habían tenido, confiaba también en su actuación, perseguidor de la iglesia, y de pronto Pablo tiene un cambio de mente y todo aquello que era de valor para él viene a ser, como dice el texto bíblico, como si fuese basura para ganar a Cristo. ¿Cuál es la razón del cambio, Pablo? ¿Por qué motivo has dejado todo lo que era importante en tu entorno, por lo que las personas de Israel te reconocían como persona importante? Has dejado incluso aquello que tenía que ver con tu condición de hombre preparado en la ley a los pies de uno de los grandes teólogos de Israel de aquel tiempo. ¿Por qué dejas todo eso? ¿Por qué ese abandono de las cosas importantes? Por una sola razón: por amor de Cristo. La gloria de Cristo eclipsó la gloria de Pablo. El amor de Cristo le impulsó de tal forma que ya no podía borrarlo de su mente. Cuando escribe la epístola a los Gálatas, capítulo 2, versículo 20, el apóstol dice estas palabras: el Señor me amó a mí y se entregó a sí mismo por mí. ¿Notas por qué causa lo que es propio de la arrogancia humana cede y queda sin valor frente a la gloria de Cristo? Por una razón esencial. Porque anteriormente en el capítulo 1 y versículo 21, el apóstol dijo: porque para mí el vivir es Cristo. Esta es esencialmente el cambio que Pablo menciona en el pasaje que hemos leído. En segundo lugar está la experiencia. ¿Cuál es la experiencia de Pablo? Versículo 8. Estimo las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Conocer. Conocer no es un asunto, como he dicho muchas veces, no es un asunto intelectual, es un asunto vivencial. Conocer no es no se produce o no se concreta o no se alcanza en razón del pensamiento, sino del corazón. La gloria de Cristo eclipsó toda la gloria de Pablo, y Cristo se hizo para Pablo no solamente la causa de la vida, sino la razón de la vida. Cuando él dice: porque para mí el vivir es Cristo, está hablando del
del decurso de su vida, del transcurso de su existencia. Cristo es la razón esencial de la existencia de Pablo. Pero dice algo importante en el versículo 8. Cristo Jesús es el Señor de Pablo. Por Cristo Jesús, mi Señor. No hay nadie que pueda gobernar la vida de Pablo como siervo que no tenga que reconocer al Señor como Señor. Una de las grandes necesidades nuestras está en conocer a Cristo como el Señor. Y la fuerza de Cristo era la razón de la existencia de Pablo. De ahí que diga en 4:13, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Y la gloria de Pablo qué era? Mira lo que dice Gálatas capítulo 6, versículo 14. Lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. La gloria de Cristo eclipsa las glorias de Pablo. Y además de esto, Pablo estaba esperando justificarse delante de Dios por la obra, por las obras de la ley. Él tenía como meta en esta forma de vida que fuese declarado justo o justificado delante de Dios, pero ahora hay un cambio de visión en cuanto al galardón que esperaba. Segunda carta a Timoteo, capítulo 4 y versículo 8. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. El galardón no era alcanzado por él, o como resultado de su esfuerzo. Es algo que el Señor le iba a dar. Por tanto, Cristo alcanza una dimensión tal en la vida de Pablo que todo aquello anterior, que era su orgullo personal, la razón de su vida, se cambia orientándola estrictamente a Jesucristo. Ahora hay un conocimiento que conduce a la aceptación plena de lo que es el Señor. Vuelvo al versículo 8. La excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Jesús se menciona aquí en 3 calificativos. Cristo, Jesús, mi Señor. En primer lugar, Jesús es el Salvador, el nombre del Salvador. Le llamarás Jesús porque Él salvará a su pueblo de su pecado. Y para Pablo había encontrado en Cristo el Salvador, pero Cristo era también la esperanza. El pueblo de Israel esperaba el Mesías, Cristo, el enviado de Dios. Ya lo tenía, por tanto tenía en Cristo Jesús toda su esperanza. Y él dice en otro de sus escritos, Cristo es en vosotros esperanza de gloria, pero además es Señor. Y Señor es la traducción griega que se da en muchos lugares del Antiguo Testamento al nombre admirable del Dios soberano. Por tanto, Cristo es el soberano, Rey de reyes y Señor de señores. Pero todo esto que está en la mente de Pablo, Jesús era todo esto para Pablo, tiene que ver con un conocimiento personal. He descubierto a Cristo Jesús, mi Señor. No es un Señor genérico. Muchas veces nosotros nos extendemos o nos incluimos en una generalidad, nos diluye esa generalidad y no apreciamos la grandeza de la relación con Cristo. ¿Cristo es el Señor? Sí. ¿Del cielo y de la tierra? Sí. ¿Es el Señor de los ángeles? Sí. ¿Es el Señor de los hombres? Sí, aunque esto lo niegan, de manera que todos doblarán su rodilla delante del Señor. Pero una cosa es decir que Jesús es el Señor en general. Otra cosa muy distinto es decir, es que este es mi Señor personal. Y cuando yo tengo a Jesús como mi Señor personal, cualquier cosa que no sea Él es basura frente a la gloria de ese Señor. Yo quiero preguntarte, ¿cómo están tus valores en este sentido? ¿Cuál es la valoración que tú tienes de Cristo? Y no digas en general, bueno, es el Señor, y hablamos y le decimos, Señor, te amamos, etcétera, etcétera. Puedes decir, porque lo estás viviendo en cada momento de tu vida, que Cristo Jesús es tu Señor personal,
Y no solamente hay un cambio de conocimiento en relación con Cristo, sino un cambio de posición. Nota lo que dice el versículo 9. Ser hallado en Él. De manera que el cristiano está en Cristo. Y lo que dice Pablo es esto: nadie busque a Pablo en otra dirección que no sea esto. Cristo Jesús. Y en esta posición es el lugar que ocupamos aquellos que hemos hallado a Cristo como Salvador y Señor y hemos nacido de nuevo. Al creer, el Espíritu Santo produce la unión vital con Cristo. Y el único modo de ser hallado en Cristo, ¿cuál es? Mira lo que dice el versículo: no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe en Cristo. Luego, la vida de fe. La fe es el medio por el que llegamos a ser justificados. La salvación descansa en la gracia, pero el instrumento para alcanzar la salvación es la fe. Y la vida de fe tiene que ver con dependencia y entrega absoluta. Cuando tú y yo creemos, dice el apóstol Pablo, que no hemos creído con nuestra mente, sino que hemos creído con el corazón. Es decir, hemos entregado por fe nuestra vida al Señor. Y esta fe que nos ha vinculado con Cristo para justificación es la misma fe que nos vincula con Cristo para una vida de santificación. Vida de fe. Es una vida de dependencia continuada de este Jesús que es nuestro Señor. ¿Algo más? Pablo encuentra también en estas consecuencias una vida de poder. El resucitado tiene todo el poder. Aquel versículo de Pablo es muy elocuente y muy preciso. Recibió el nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para la gloria del Padre. Cuando Cristo se presenta a los suyos después de la resurrección y antes de la ascensión, Cristo le habla de este mismo poder. Y Cristo dice a los discípulos: toda autoridad, todo poder me es dado en el cielo y en la tierra. Por tanto, Pablo tiene en Cristo la capacidad operativa, el poder necesario para realizar todo cuanto él puede hacer para la gloria de Dios. El poder de Cristo se comunica al creyente en varias manifestaciones, se da para varias experiencias, y el poder de Cristo es para una experiencia de libertad. Cuando yo creo en Cristo, Cristo me libera y Cristo me hace libre del yo. Escucha lo que Pablo dice en Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. El yo, como sabéis todos, es ese elemento arrogante de nuestra naturaleza que te hace considerar superior a los demás y menosprecia siempre todo cuanto hay en tu entorno. Yo diría que incluso en la potencialidad del yo personal, del ego propio, disminuye también, incomprensiblemente, pero en realidad experimental, la gloria de Dios. Y Cristo me libera de ese yo arrogante y poderoso que condiciona mi vida, y me libera también de la carne, esa esfera pecaminosa que por haber nacido en ella orienta mis deseos personales y me atrae y me seduce y me hace caer en el pecado. Por eso Pablo dice en Gálatas 5:24 que Dios el Señor, por medio de su obra, nos ha librado del poder de la carne. Y en Gálatas 6:14 Pablo dice que la libertad se completa porque Cristo me hace libre del mundo. La cruz de Cristo me libera. En la cruz de Cristo yo he sido crucificado al mundo y el mundo me ha sido crucificado a mí. Ahora, esto produce un poder especial para una nueva orientación. Capítulo 3 y versículo 20. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Porque nosotros tenemos esta orientación, podemos ver las cosas de arriba,
porque ya estamos con Cristo, por identificación, sentados con Él en los lugares celestiales. La vinculación con Cristo da a Pablo una vida de compromiso. Versículo 10. A fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. La vida cristiana de identificación con Cristo permite sufrir por Cristo con gozo. La participación de sus padecimientos. Sufrimos en razón de la identificación con Cristo. Los sufrimientos que el creyente experimenta injustamente son sufrimientos hechos a Cristo. De manera que cuando Pablo va persiguiendo a los cristianos en el camino a Damasco, Jesús le dice: ¿por qué a mí persigues? Cualquier acción hecha a cualquier creyente es una acción hecha al cuerpo y es una acción hecha a la cabeza. Es decir, el dolor del miembro que sufre es sentido por la cabeza del cuerpo, que es Cristo mismo. Pero hay algo más. Esta identificación le da a Pablo también una victoria sobre el pecado, llegando a ser semejante a él en su muerte. La identificación con la muerte de Cristo nos lleva a estar muerto al pecado. Es decir, el pecado ya no ejerce señorío sobre aquella persona que está identificada con Cristo. Y por último, esa expresión de Pablo, esa razón de vida, produce en él y en nosotros una victoria en la esperanza. Versículo 11. Por si de algún modo consigo llegar a la resurrección de entre los muertos. No está dudando que va a llegar a la resurrección de los muertos y muere. El apóstol murió y la esperanza suya era de llegar a la resurrección de los muertos. Pero esta esperanza también está condicionada por aquel encuentro de los creyentes con Cristo cuando Él venga a recoger a su iglesia, y Pablo dice: no todos dormiremos, sino que todos seremos transformados. Ahora Pablo dice: si yo me muero antes de ese acontecimiento, como ocurrió en la historia de Pablo, dice: yo tengo una esperanza, la esperanza de la resurrección, en razón a la resurrección de Cristo. Hemos considerado, reflexionado un poco del porqué del cambio que tiene que operarse en la vida de cada creyente. Y concluyo hablándoos de la decisión que tenemos que tener. El creyente mira al pasado, versículo 12, no que lo haya alcanzado ya. Se da cuenta que todavía camina hacia la madurez espiritual. Hay muchas señales de fracaso en la vida cotidiana y hay un objetivo aún no alcanzado, asir, para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Cristo me alcanzó y me pone en una posición para que yo alcance lo que Dios ha determinado para mí. Yo veo el pasado de mi vida y tengo que decir con mucha sinceridad, como Pablo dice en este versículo: no lo he alcanzado. Pero el creyente mira al presente, versículo 13, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás. Mira al presente y tiene una convicción: no lo alcancé aún. Pero no hay desaliento, hay una decisión. Olvida lo que queda atrás, es decir, no está mirando permanentemente a los fracasos como algunos hacen. Esta es la posición del legalista. Hay mucho legalismo en el pueblo de Dios. Muchas personas que lo único que ven son los fracasos de los demás y los fracasos personales suyos también. Mira al fracaso, el legalista, en lugar de mirar a Cristo. Ver atrás es perder velocidad en la carrera. Cuando tú vas corriendo, si te estás mirando permanentemente al espacio que dejas atrás, no vas a avanzar convenientemente en la carrera. Ver atrás es mantener el recuerdo de problemas que se han producido en la experiencia del creyente. Y eso genera, ¿sabes lo qué? Una incapacidad para perdonar. Las heridas que te han hecho algunos te impiden perdonar a aquellos que te han ofendido. Y en tercer lugar, Pablo, que no mira ya atrás, que está en el presente, mira al futuro. Versículo 14, prosigo a la meta
para conseguir el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. El texto habla de estirarse a la meta. Es una metáfora. Su pensamiento está en lo que resta de la carrera, no en lo que ha pasado ya. Y está llegando a la meta. Y como habéis visto muchas veces en pruebas deportivas, el que va corriendo al principio tiene otros corredores muy próximos y él se estira, literalmente se tira adelante para cortar con el cuerpo la cinta de llegada y ser victorioso. Esto exige una entrega absoluta. Se estira para alcanzar el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Esto es lo que todos esperamos. La carrera se desarrolla en la tierra, la meta está en el cielo. Y lo que el pasaje me está desafiando a mí hoy y a vosotros también es a una pregunta personal. ¿Cuáles son tus objetivos en la vida? ¿Cuáles son los valores que tú mantienes? Hay mucho valor de tradición, mucho valor de historia, mucho valor de grandeza, de familia, mucho valor de muchas cosas que son gloria de hombres, pero escoria delante de Dios. Y lo que nosotros tenemos que valorar es la grandeza de ser cristiano. Indudablemente, solo podemos conseguir esto en la medida en que el Espíritu Santo de Dios reproduzca a Cristo en nuestra vida.